Gracias por acompañarme nuevamente a grabar el podcast de esta ocasión, que como siempre, ya se dieron cuenta por el título, pues tiene que ver con un artículo que se me hizo sumamente interesante porque tiene que ver con algo que de hecho, pues digamos, vemos todos los días. Ya saben que aquí me gusta platicar de cosas que, pues de que se están publicando muy recientemente, esto es hace un par de días, pero que definitivamente tienen la gran mayoría de las veces una utilidad práctica en lo que hacemos día a día, en nuestra especialidad, en la radiología. Y tiene que ver con esto que también ya hemos platicado en otras ocasiones, que es con estos hallazgos de alguna manera incidentales, y tiene que ver con las calcificaciones de las arterias mamarias como un hallazgo cuando hacemos un estudio de mamografía, la gran mayoría de las veces por un screening, para detectar oportunamente pues cáncer de mama. Entonces por eso se me hizo muy interesante porque la verdad de las cosas es de que esta es una encuesta en Canadá y pues no parece que existiera mucha conciencia, así lo voy a poner, sobre la asociación entre estas calcificaciones y el riesgo cardiovascular y todo lo que esto implica. Así es de que pues esto es lo que quiero analizar con ustedes el día de hoy, este artículo, si me lo permiten, así es que vamos a empezar. Muchos médicos no están al tanto de la asociación entre las calcificaciones arteriales mamarias y el aumento del riesgo cardiovascular. Las calcificaciones arteriales mamarias y el riesgo cardiovascular han sido un tema de conversación y de estudio, de investigación, cada vez mayor en los últimos años. Y hay numerosos estudios que han indicado que podría haber una franca relación entre ambos. Pero a pesar de esto, no existen, digamos, requisitos estándar para informar los hallazgos relacionados con estas calcificaciones arteriales mamarias. Acompáñenme a analizar este estudio, cuyo propósito fue evaluar el conocimiento de la importancia clínica de la tasa de calcificaciones arteriales en la mama entre los médicos referentes en Canadá. Este estudio también buscó identificar las preferencias de los informes sobre estas calcificaciones mamarias si se percibe que dichos informes dan lugar a estudios o intervenciones adicionales y la utilidad potencial de los informes de calcificaciones de las arterias mamarias y las pautas de tratamiento. Bienvenidos a otro episodio de Memorándum, un espacio en donde pues básicamente analizamos estudios científicos, prácticamente todos ellos, de nuestra especialidad de la radiología, que se publican en revistas de nuestra especialidad. Pero como también saben, pues en muchas ocasiones platico con ustedes sobre editoriales, artículos de opinión y algunos otros artículos de investigación que salen pues en revistas que no necesariamente son de nuestra especialidad, pero que creo que tienen por su información impacto en la misma. Y bueno, el día de hoy quiero platicar con ustedes un tema que yo diría que es de creciente importancia en la comunidad médica. Sí, esto creo que me refiero a toda la parte que tiene que ver con prevención en general. Pero en particular sobre este tema que se me hizo muy interesante y que son las calcificaciones arteriales mamarias. Las siglas en inglés las van a encontrar como BAC, por Breast Artery Calcifications, que se encuentran en las mamografías y que tienen ya bien demostrado pues una relación con el riesgo cardiovascular. Y esta discusión, este análisis se basa en un artículo que salió apenas hace un par de días y que su título en español podría ser algo así como Calcificaciones arteriales mamarias en la mamografía. Conocimiento y preferencias de notificación entre los médicos remitentes en Canadá. Y este es un artículo que está publicado en el Canadian Association of Radiologists, en el Journal de la Asociación Canadiense de Radiología,
por investigadores del Departamento de Radiología de la Universidad de Columbia Británica, British Columbia, en Canadá. Como siempre, les voy a dejar el link del artículo por si están interesados en revisarlo. Es un open access, así es que lo pueden accesar y va a estar pues en las diferentes plataformas donde publico memorando. Pero bueno, vamos a poner esto como siempre un poco en contexto. Y creo que es conocido ya que las calcificaciones arteriales mamarias, que bueno, obviamente son depósitos de calcio en la media, que se encuentran pues en las arterias que nutren a la mama, y que la verdad es que son comúnmente observadas en las mamografías tanto de screening como las mamografías diagnósticas. Y la prevalencia de estas calcificaciones aumenta con la edad, como lo podríamos suponer. Y se ha demostrado que tienen una correlación independiente con un mayor riesgo cardiovascular y con enfermedades cardiovasculares arterioscleróticas en general. Me refiero también carotidias o incluso al sistema nervioso central. Aunque también pues podrían, porque se han asociado, hay un artículo 2 por ahí que viene en la referencia, que se han asociado también con enfermedad arterial a nivel periférico, las arterias periféricas en las mujeres, obviamente. Entonces hay, como les digo, muchos estudios ya cada vez más recientes y más amplios, incluso metaanálisis, que han encontrado que estas calcificaciones de las arterias mamarias pues son como un biomarcador, ¿no? Que se asocian, o sea, estas placas de calcio con estenosis coronaria, con síndromes metabólicos, bueno, con obviamente calcificaciones de las arterias coronarias, evidentemente. Y la otra es con en la medida en que se han hecho también por ahí hay un par de estudios, en la medida en que se ven más la progresión de las calcificaciones de las arterias mamarias, también se ve más progresión de la calcificación de las arterias coronarias. Entonces, este estudio que estamos revisando hoy evaluó pues en inglés viene el awareness, es qué tan conscientes estamos, ¿sí? Sobre la importancia clínica. Me refiero estamos como radiólogos, obviamente en particular, pero como médicos en general, sobre cuál es la importancia clínica que tienen estas calcificaciones de las arterias coronarias. Y la otra es, esto es un estudio que es una encuesta realmente que se le hizo a los médicos familiares en Canadá. Si preferirían o no que en el informe de los médicos, de los radiólogos, pues incluyera este tipo de información mucho más explícita de lo que es ahora, porque ahorita, pues cuando vemos calcificaciones en las arterias mamarias, pues se menciona y es un BRAF2, es algo benigno, que no le damos mucha importancia, ¿sí? A veces incluso podrían no describirse como tal o ser un factor importante ya al final del reporte. Si tú vas a decir un BRAF3 o un BRAF4, pues las calcificaciones ya pasan a un segundo plano y probablemente ni se mencionen en la conclusión, que es lo que ve el paciente y el médico sobre todo, y para establecer conductas al respecto, ¿no? Entonces lo que hicieron ellos, no voy a entrar como nunca lo hago en muchos detalles de la parte metodológica. Ahí viene el estudio, pero pues es una encuesta que yo creo que está muy bien hecha, que se distribuyó. Fueron 15 preguntas, no fueron muchos. Se hizo, como les digo, a los médicos canadienses a través de lo que eran las asociaciones regionales de médicos canadienses. De hecho, viene un mapa ahí de todas las provincias en donde se aplicó la encuesta, cuántos contestaron de cada quien. Se les puso a médicos familiares, la gran mayoría, pero también subespecialistas. También se usaron redes sociales. Y bueno, las respuestas obviamente que se recolectaron esto lo hicieron en un periodo de 10 semanas. Perdón. ¿Y cuáles fueron los principales hallazgos? Pues fíjense que uno de los, digamos, aspectos más relevantes o reveladores, si lo queremos ver así, de este artículo fue el descubrimiento de que solo el 17% de los médicos encuestados estaban al tanto de que había una relación entre las calcificaciones arteriales mamarias y el riesgo cardiovascular. Y eso es realmente interesante, ¿no? Es importante. Y aquí lo voy a tocar a lo mejor un poquitín después, pero ya hemos hablado varias veces aquí en podcast, en Memorándum,
en otros episodios sobre lo que son esos hallazgos incidentales o incidentalomas, que no me refiero obviamente a los tumores suprarrenales, sino el encontrar cosas que por lo que no vienes, ¿sí? Y esto tiene que ver, ahorita les digo, lo platicamos más en la discusión, pero la paciente viene para un screening de mamografía para ver si tiene cáncer de mama y resulta que le vamos a decir que tiene riesgo cardiovascular. Entonces es otra historia, pero creo que lo interesante es de que no existe mucha conciencia de esto. Les digo, solo el 17% de los médicos encuestados. Y este dato obviamente, pues que demuestra que hay una brecha, por así decirlo, muy significativa entre el conocimiento médico sobre este indicador, sobre este biomarcador, que finalmente es una de las cosas que nosotros como radiólogos estamos haciendo cada vez más, y que es potencialmente crucial para la salud cardiovascular de las pacientes y sobre todo si lo identificamos a tiempo para hacer cambios y demás. Fíjense que además se encontró que el 51% de los encuestados prefirió que se incluyera, cuando se les preguntó que si les gustaría que se incluyera, una descripción más detallada de las calcificaciones arteriales mamarias en los informes de mamografía. Y obviamente esta preferencia o esto que contestaron pues sugiere que a pesar de que no sabían o que hay una falta de conciencia generalizada sobre esta relación, pues sí muchos médicos reconocen la posible importancia clínica de estas calcificaciones y obviamente pues apoyan el hecho de que se reporten como algo importante. Y el estudio, otro de los aspectos que también reveló y que también yo creo que es importante, es que un 69-70% de los médicos consideró beneficioso que hubiera, de alguna manera, porque ya los tenemos acostumbrados así, en todo, no me refiero nada más en radiología, en toda la medicina, que hubiera como una especie de un sistema de graduación para las calcificaciones, porque el hecho que tú me digas tener calcificaciones arteriales mamarias, poca, mucha, ¿cuánto es? Y bueno, ellos sí pensaron, porque fue obviamente dirigido por una pregunta, que tuviera este tipo de clasificación que permitiría digamos, una cuantificación que podríamos decir en un principio es subjetiva, ¿sí? De la gravedad de la enfermedad, si la podemos clasificar como leve, moderada o severa. Y de hecho ellos hacen, ahí viene un dibujo en donde viene del 0 al 3 y donde el 0 es básicamente donde no tienes y luego progresivamente tienes leve, moderada o severas calcificaciones de las arterias. Pero como les decía, pues esto evidentemente es una apreciación subjetiva, pero si lo estamos haciendo en el contexto de un screen mamario, también podríamos darnos cuenta de algo que les platicaba hace un momento, es el hecho de que podríamos decir, bueno, ¿sabes qué? Pero está comparado con la mamografía previa, está progresando esta calcificación. Entonces, eso yo creo que sí, de alguna manera sí es interesante. Y bueno, otra área de interés pues fue obviamente la implicación clínica que tienen estas calcificaciones de las arterias coronarias. Fíjense que el 56% de los médicos indicó que la inclusión de estas calcificaciones o de esta descripción de las calcificaciones en los informes de mamografía llevaría a un mayor estudio del paciente. O sea, un poquito más de la mitad. Dijo, bueno, si tú me reportas eso y me dices que es importante, pues yo le voy a tener que pedir más cosas, ¿no? Porque esto, claro, yo tengo que ahora discutir con la paciente, pues, factores de riesgo, modificaciones del estilo de vida, a lo mejor es pedirle otros estudios de laboratorio, evidentemente. Incluso en algunos casos, pues, si no es mi área, decir, ¿sabes qué? Te voy a remitir a cardiología. Y la otra cosa es que un notable 63% de los médicos encuestados expresó que informarían a los pacientes sobre la presencia de calcificaciones arteriales mamarias en su mamografía. Y esto subraya la importancia de esa comunicación que tenemos que tener con los médicos y también con los pacientes y el manejo del riesgo, ¿sí? Creo que esto es algo que también ya he platicado muchas veces en muchos contextos aquí en Memorándum, sobre lo que tenemos que hacer. Que se acuerdan que lo platicamos, por ejemplo, para lo de la grasa abdominal y para muchas otras cosas, en donde cuando el paciente se da cuenta, ¿sí? Y lee su reporte, el médico se lo dice, cuando lo haces objetivo, que tienes exceso en la cantidad de grasa, que tienes factores de riesgo, en este caso, por ejemplo, las calcificaciones, pues es una manera
más objetiva en que los pacientes pueden tomar, digamos, conciencia y control de su enfermedad y tratar de modificar estilos de vida y demás y otras, y bueno, tomar tratamientos y tratar de prevenir lo que le estamos indicando. Y finalmente, fíjense que más del 70%, 70 y algo por ciento de los encuestados apoyaron la creación de que hubiera guías. En el caso que están hablando de ellos, pues obviamente fue para Canadá, guías nacionales para el manejo y reporte de estas calcificaciones arteriales mamarias. Entonces, fíjense que, ellos al final, lo que son los autores, dicen, pues hay una amplia, de alguna manera, podemos decir, amplia aceptación que refleja que hay un reconocimiento de la necesidad de estandarizar una práctica con respecto a estos hallazgos, de asegurar que estos hallazgos sean integrados de una manera efectiva, digamos, en la gestión del riesgo cardiovascular. Porque no está así. ¿Okay? Tenemos otras cosas que podemos hacer, pero que están bastante dirigidas, como es el grosor íntima media y demás, pero son estudios que tú tienes que hacer muy dirigidos. No se diga el score de calcio, aunque también hemos platicado de los hallazgos, así como estamos encontrando en una paciente que viene para hacerse una mamografía, calcificaciones de las arterias, pues imagínense que estamos haciendo un TAC de abdomen por dolor abdominal, por cualquier cosa que tengan, y encontramos, como siempre, calcificaciones de las arterias coronarias cuando el paciente no venía para eso, ¿okay? Pero que prácticamente siempre alcanzamos a ver parte de la base del corazón o el corazón en un estudio de abdomen. Entonces, ya a manera como de discusión, de plática de este artículo, pues resulta que entonces las calcificaciones de las arterias mamarias pues pueden servir como una herramienta de screening oportunista, porque eso es una gran ventaja, ¿no? Cada año vienen. Pero para hacer un screening de enfermedad cardiovascular, no nada más del cáncer de mama. Y obviamente, pues la gran mayoría de las veces va a ser en mujeres asintomáticas, dado que, por ejemplo, en Canadá, y eso es algo que me llamó la atención porque en el artículo dicen que un poco más de la mitad de las mujeres canadienses entre 50 y 69 años se someten a mamografía de screening regularmente. Yo hubiera pensado que era el 100, pero resulta que no es el 100. O sea, no todas las mujeres, de todos modos, aunque estemos en Canadá y en un sistema de salud, digamos, avanzado, y en un sistema de salud social prácticamente a todos se les hace, toda la medicina no hay privada, pues es social en Canadá. Debe haber algunas excepciones, pero en general todos se pueden, no todas las pacientes van, ¿ok? Pero bueno, considerando, ellos dicen, aún este 50% de las mujeres que están entre 50 y 69 años, pues existe una oportunidad única para que los radiólogos proporcionemos información adicional sobre el riesgo cardiovascular a estas pacientes. El hecho de que tengamos esa oportunidad, yo creo que nos posiciona también diferentes, como algo que yo he platicado mucho, he insistido mucho con ustedes como radiólogos visibles. Y esto podría ayudar también, obviamente, a prevenir pues, eventos cardiovasculares adversos mediante, modificaciones del estilo de vida, como yo les decía, estudios adicionales que se les puedan hacer, o sea, para ver cómo están sus triglicéridos, ver cómo está el colesterol, o el grosor íntima media, o incluso un score de calcio coronario. O puede ser para que se inicie o incluso se intensifique un tratamiento, si es que ya lo está recibiendo, con estatinas o con lo que estuviera haciendo, dependiendo de cada una de las pacientes. Pero la práctica de informar sobre estas calcificaciones resulta que no es estándar y no está estrictamente recomendada por ninguna guía actual, ¿sí? Al menos eso es lo que ellos dicen. A pesar de su prevalencia y su potencial importancia clínica, esto no viene. Como les digo, no es que en el BI-RADS no venga descrito, viene descrito entre las clasificaciones benignas y la lista de lo que es el BI-RADS 2, pero como les digo, una cosa es que se mencione, así que sepamos que es una cosa benigna, es un hallazgo, BI-RADS 2, pero de ahí a que se tomen conductas o que venga algo específico con respecto a esto, la verdad es de que no. O sea, no hay ninguna guía para esto, ¿sí? Entonces, debe haber como que ellos dicen, ¿no? Una creación de un sistema de graduación, como les digo, de guías nacionales. Eso es lo que ellos están proponiendo como canadienses,
como parte del Colegio de Radiólogos de Canadá, que esto pudiera estandarizar la práctica y asegurar que estos hallazgos que encontramos de las calcificaciones de las arterias mamarias pues se integren de una manera efectiva, vamos a decir así, el manejo de riesgo cardiovascular. Ahora bien, existen, y también lo mencionan de alguna manera allí en el artículo, pues varios desafíos y barreras que tenemos, o ellos mismos reconocen que tienen, para pues implementar el informe, este tipo de informe, porque algunos médicos en la parte de comentarios y de los encuestados, pues expresaron lo que ya he platicado aquí con ustedes, ¿no? Preocupaciones sobre, primero, pues la ansiedad que esta información le puede causar a los pacientes. La otra es la carga administrativa, o sea, que van a tener pues todos los médicos familiares, la gran mayoría de los médicos familiares, como es el sistema allá, pero yo creo que puede ser cualquiera de los médicos. Hay desafíos logísticos, ¿sí? Por ejemplo, para seguimiento de pacientes que ingresan a programas de screening de mamografía que vienen ahí de provincias o de pueblos, por así decirlo, de ciudades lejanas, porque en Canadá también hay grandes distancias que tienen que cubrir para ir a hacerse, no hay en todas partes como nosotros podríamos pensar, o la gran mayoría de las pacientes incluso pues se autorrefieren, o sea, van a un sistema porque dicen pues yo vengo aquí a hacerme mi mamografía anual, como creo que lo hacemos mucho en muchos países pues de México, de América Latina y yo creo que del mundo, si estamos haciendo esta promoción de concientización del cáncer de mama y tenemos mes de cáncer de mama, tenemos día, en fin, tenemos todas esas propagandas y esa información, pues la verdad es de que muchas pacientes van por sí mismas. Entonces, eso ¿a qué lleva? Pues lleva a que estrictamente pueden no tener un médico de referencia, ¿sí? O sea, simplemente ellas fueron y no tienen un médico que las guíe en el manejo, pues obviamente de los hallazgos, porque ellas venían por una cosa, decir, bueno, no tengo cáncer de mama, pero me encontraron esta otra y ahora ¿qué hago? Y recuerden que eso lo hemos platicado, como les decía yo, pues ya varias veces, sobre todos estos hallazgos incidentales que definitivamente alteran, ¿sí? Con lo que estamos teniendo ahora de todo lo que encontramos en las imágenes, lo que podemos utilizar con este conocimiento simple, ¿ok? Pero acuérdense que también con todo lo que puede estar pasando y va a pasar con el deep learning, con todo esto de la inteligencia artificial, en donde va a haber algoritmos que van a detectar cosas que nosotros no vemos y que definitivamente van a tener impacto en la prevención o en la salud del paciente, como es el caso de la infiltración grasa de los músculos, del hígado graso, de la cantidad de grasa visceral, en fin, sarcopenia, en fin, muchas de las cosas que nosotros probablemente no mencionamos en un reporte, que los algoritmos se van a dar cuenta y que una vez que ya están ahí en el sistema, pues si lo borras y no lo describes, pues eres responsable de esa situación. Así es que ahora vamos a tener que describirlo. En muchas ocasiones, como ya también lo he platicado con ustedes aquí, pues vamos a tener que decir, ¿sabes qué? Esto es una variante, en fin, cosas que va a encontrar la inteligencia artificial o los software. Y de eso ya hemos platicado, no me quiero distraer otra vez. Entonces, ellos sugieren que volviendo al tema de todos estos retos, que para abordar estas barreras, pues obviamente dicen, bueno, pues lo que se recomendamos, pues es un enfoque multidisciplinario en el que los médicos de referencia pues sean responsables de informar sobre la presencia de estas calcificaciones, obviamente con el apoyo de un equipo de atención médica en donde de alguna manera el paciente pueda ser orientado para realizarse pues más estudios o los manejos necesarios que se decidan con las guías que vayamos a obtener o que vayamos a implementar. Y entonces, otra de las cosas es, para esto de los pacientes que se autorrefieren, pues valdría mucho la pena desarrollar materiales educativos para los pacientes. O sea que de alguna manera ellos están viendo los reportes, eso es un hecho.
Entonces, sé que hay algunos lugares en donde les explican o tienen folletos en donde lo pueden encontrar en internet, evidentemente, pero hay demasiada información. Pero si quieres hacer una relación más con tu paciente, pues podrías hacer un folleto muy simple donde le digas si usted le describen un BIRADS 1 quiere decir esto, un BIRADS 2 quiere decir esto, etcétera, etcétera. Y también, ¿por qué no?, incluir esta parte de las calcificaciones de las arterias mamarias. Pues en conclusión, este estudio, digamos que destaca la necesidad de una mayor conciencia, ¿sí?, a nivel médico en general, ¿sí?, sobre la importancia de encontrar estas calcificaciones de las arterias mamarias en las mamografías y la asociación que tiene con enfermedad o con riesgo, vamos a decirlo así, con riesgo cardiovascular. La mayoría de los médicos de esta encuesta, como ya les platiqué, prefieren que sí se incluya esto en lo de las calcificaciones en los informes de mamografía y apoyan también, como les dije, pues la creación de guías nacionales para su manejo. Y esto yo creo que representa pues una gran oportunidad muy importante, diría yo, para mejorar pues obviamente nuestro papel como radiólogos, pero finalmente también lo que queremos que es nuestros pacientes, ¿no? La evaluación del riesgo cardiovascular en mujeres que son asintomáticas a través de una mamografía que se están haciendo rutinariamente, pues yo creo que es fabuloso, ¿no?, que pudiéramos incidir en esa parte de medicina preventiva, ¿no?, para poder facilitar pues intervenciones y medidas preventivas tempranas en este tipo de pacientes. Bien, pues espero que esta discusión o este análisis, esta plática sobre las calcificaciones de las arterias mamarias en la mamografía y su relevancia clínica, pues haya sido informativa para ustedes y útil para su práctica. Creo que así sería la idea y ojalá que tenga ese efecto. Como siempre, pues me encantaría mucho escuchar sus opiniones, sus experiencias sobre este tema en las diferentes plataformas donde publico memorándum, en la página de memorandum.mx o al correo electrónico memolizondo@memorandum.mx. Por favor, pues no olviden suscribirse y si consideran pues importante, pues compartir este episodio pues con los colegas e incluso con pacientes. Yo creo que también podríamos hacer eso. Pues muchas gracias por acompañarme en este episodio de Memorándum y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal de YouTube, pues también muchísimas gracias. Como siempre, agradecería mucho suscribirse, que me sigan y demás y compartir esta información si les pareció interesante y agradecería mucho, como siempre, sus comentarios, que la mayoría de las veces las recibo a través de otras vías como WhatsApp y demás, pero si lo pueden poner aquí también, pues encantadísimo, que así lo vea un poco más de gente sobre lo que ustedes piensan de la información que estoy compartiendo con ustedes. Así es que muchas gracias y nos vemos en la próxima.